Hola a todos, ya estamos de nuevo en la Escuela de Arte a Mano Alzada con un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre un tema por el que me preguntáis bastante y que creo que es de bastante interés, por lo que veo, que es sobre la técnica de la acuarela. Pero en concreto no quería hacer una clase exclusivamente de la acuarela porque es un tema además que creo que es bastante extenso y en un vídeo se iba a hacer muy largo. Entonces vamos a hablar de algo fundamental para la técnica de la acuarela, como es el soporte donde hay que realizarla, que es el papel. El papel es la parte fundamental de la técnica de la acuarela. Así que nada, vamos a ver lo que vamos a necesitar y empezamos a hablar sobre el tema. ¿Qué voy a emplear en la demostración de hoy básicamente? Papel, acuarelas, pincel, cinta encolada y este disco de los planetas. El papel es uno de los soportes más importantes en Bellas Artes. En mi caso en concreto es mi favorito, yo diría. Nos permite resultados muy específicos y a la vez es un soporte que requiere de unos cuidados especiales, es un soporte muy delicado, en fin, en conservación, tiene luego muchos procesos de restauración, en fin, es un soporte que da muchos problemas por su perdurabilidad corta, si no se te trata con las condiciones apropiadas, pero que nos permite unos resultados, la verdad que muy interesantes. Por supuesto, nosotros podemos pintar prácticamente sobre cualquier superficie, pero el papel nos va a dar unas calidades y unos resultados específicos. En el caso de la acuarela, sobre todo, pues yo diría que es fundamental, ¿no? Dependiendo del papel que usemos, vamos a poder realizar nuestra pintura a la acuarela pues con unos resultados un poco mejores o desastrosos. Decíamos que el papel es uno de los soportes más preciados de las bellas artes, de los más preciados y de los más delicados. Quizá por eso es uno de los más apreciados también, ¿no? Por su fragilidad. Es un soporte que bueno, se conserva bastante mal, le afecta muchos factores externos, la humedad, la luz, y si os fijáis, casi no hay exposiciones de dibujo, ¿no? Las exposiciones de dibujo están con cuentagotas porque sufren mucho las obras de papel cuando se exponen, ¿no? Siempre son en unas condiciones de iluminación muy específicas, de humedad, cada cierto tiempo se pueden exponer, pero luego tienen que estar otro tiempo guardadas para que no se estropeen, ¿no? Recientemente hubo una exposición de dibujos de Goya y pues ahora va a tener que pasar unos cuantos años hasta que se puedan volver a exponer, ¿no? Porque es un material muy delicado. Yo os he traído unos cuantos ejemplos de distintos papeles, algunos son para acuarela y otros no. Podríamos decir que hay muchas clasificaciones para los papeles, ¿no? Pero podríamos separarlos entre papeles hechos a máquina y papeles hechos a mano. Los papeles hechos a máquina pues, generalmente no son muy convenientes para la acuarela porque en el proceso de elaboración las fibras se distribuyen todas en la misma dirección, las fibras de celulosa, que es lo que compone el papel. La composición del papel sería celulosa y algodón en su mayor parte. También hay papeles hechos con otro tipo de fibras vegetales, de madera, incluso pasta de madera, papeles artificiales, papeles de lino, pero generalmente van a ser de celulosa y algodón. Para el caso de la acuarela en concreto, sobre todo va a ser conveniente que sean de algodón. Como os decía, los papeles que son mecánicos, las fibras se distribuyen por el proceso de elaboración todas en la misma dirección. Eso nos va a generar problemas a la hora de pintar a la acuarela, porque las tensiones de ese papel van a ser muy irregulares. Sin embargo, en un papel hecho a mano, las fibras se distribuyen en varias direcciones y la tensión del papel al humedecerse es más regular. Os decía que os he traído varios ejemplos de papeles, algunos son apropiados y otros no. Por supuesto podemos pintar sobre cualquier papel, pero los resultados van a ser mucho peores dependiendo del papel que usemos. Yo, por ejemplo, os traigo estos papeles. Este es un papel, digamos, lo que el equivalente a un folio, ¿no? Es un papel mecánico es muy finito, tiene muy poquito grosor. Luego hablaremos de los grosores y los pesos de los papeles. Y además está muy satinado, lleva una capa de apresto en su fabricación que nos va a impedir pintar con buenas condiciones. Vamos a ir haciendo algunas pruebas para que veáis los resultados de cada papel. Si yo cojo un poquito de acuarela y pinto sobre este papel, pues vamos a ver, bueno, que la forma en que se distribuye la pincelada no es la más apropiada. Además, si yo insisto, el papel va a terminar por estropearse, van a saltar las fibras del papel, bueno, se va como a despeluchar y veis que se arruga muchísimo. El secreto de la acuarela, aparte del papel, es el agua,
Además, si yo pretendiese, por ejemplo, jugar con otro color más, utilizando pues esa técnica básica de la acuarela, que es la de mezclar húmedo sobre húmedo, veis que, bueno, funciona de una forma un poco extraña, ¿no? No es el más apropiado, ¿de acuerdo? Vamos a probar con este otro papel que tengo aquí también. Este es un papel un poquito más grueso, pero sigue siendo muy satinado. Tiene demasiada... la capa de apresto que le dan es demasiado potente, digamos, ¿no? Y no nos va a servir tampoco demasiado. Vamos a hacer una pequeña demostración, pero vais a ver que quizás responde un poquito mejor que el otro, pero veis, fíjate, está tan encolado, digamos, tiene esa capa de apresto tan potente que fijaos las aguas tan extrañas que hace la acuarela al pasarla sobre el papel. Vamos a probar a hacer un fundido con colores, posando el otro color por encima para que veáis, pero veis que no se comporta de una forma muy apropiada, ¿no? Estos son papeles que, además de ser mecánicos, y no son los más apropiados para la acuarela, como digo, además están prensados en caliente, prensa caliente. Hay dos tipos de papel también, entre otras muchas más clasificaciones. Hay papeles que están prensados en frío y papeles que están prensados en caliente. Generalmente los prensados en caliente son mucho más lisos y más satinados, ¿de acuerdo? Entonces no son los más apropiados para este tipo de trabajos. Este otro papel que tengo aquí, por ejemplo, pues este ya sí es un papel de acuarela. Lo que pasa que, bueno, veis que tiene muy poquito grano. Ahora hablaremos también de esas diferencias del grano, porque está prensado en caliente también. Entonces, bueno, para algunos trabajos está bien, vais a ver que va a responder mucho mejor que los dos primeros ejemplos, pero sigue sin ser un papel muy apropiado para acuarelas muy cargadas, ¿vale? Muy pictóricas. Por ejemplo, para trabajos más de ilustración, pues va bastante bien, porque al ser bastante lisito, bueno, es que también tiene bastante apresto y se abre bastante la pintura, pero ya no es tan notable como en el anterior ejemplo. Pero decía que para trabajos de acuarela o trabajos mucho más detallados, más minuciosos, pues sí nos puede ir bien. Creo que el otro día en el otro vídeo que pintábamos con café, pues yo recomendaba un papel con no mucho grano. Os pondré un enlace para que podáis verlo si no habéis visto ese primer vídeo. Y porque para poder dibujar luego con tinta y eso, pues la verdad es que nos iba bastante bien un papel un poquito más liso, ¿vale? Bueno, veis que mezcla un poquito mejor que en los anteriores, pero bueno, tampoco funciona demasiado bien. Este otro papel, sin embargo, ya es un papel un poquito más apropiado. Este es un papel de acuarela, veis que además se le ven las barbas. Esto es una cosa muy interesante en un papel de acuarela, o bueno, cualquier papel con el que queramos hacer algún trabajo. La verdad es que queda bastante bien que se vean las barbas del papel. En este caso solamente lo vemos en este lado de aquí, porque el otro lo he cortado yo. Pero cuando compramos un pliego de papel, normalmente viene, si es un papel bueno, los 4 lados del papel está rematado con estas barbas que se llaman, ¿vale? Que le dan un acabado un poquito más interesante. Vamos a ver qué ocurre. Este es un papel prensado en frío, tiene un poquito más de grano. El grano es un asunto que bueno, está un poquito al gusto de cada cual. Los granos en realidad no tiene que ver con el prensado frío o caliente, simplemente la diferencia está en cuando prensan los papeles, pues se le colocan unos fieltros por encima, y si ese fieltro es más granulado, pues el papel quedará con un aspecto más granulado, y si es una lana, un fieltro un poquito más fino, más liso, pues quedará más planito. En todo caso, el prensado en caliente suele dejar un acabado menos granuloso también, ¿eh? Fijaos que no tiene nada que ver cómo se distribuye la pintura en este papel en comparación con los otros, ¿no? Vamos a probar a hacer también un fundido en húmedo. Húmedo sobre húmedo siempre mejor. Y vemos que también va a mezclar bastante mejor. Veis que la acuarela se comporta de una forma más natural, veis cómo se va abriendo la pintura. La verdad que es bastante agradable este papel. Bueno, veis que nada que ver uno con otro. Cuando van secando vemos del todo el resultado, pero bueno, nos podemos hacer una idea. Veis que los primeros ya han secado y no tiene nada que ver el resultado del primer papel, que era un papel folio prácticamente, prensado en caliente, con muy poquitos gramos, un papel muy finito. Al ser tan finito se ondula muchísimo con el agua. Este otro papel que era un poquito más grueso, pero está muy satinado también, es una especie de cartulina. Ideal para trabajos con tinta de rotulador o otro tipo de técnicas, pero para la acuarela, pues bueno,
tampoco es el más apropiado. Para una acuarela clásica, si yo quiero estos resultados, por supuesto, tendré que experimentar con distintos soportes, distintos materiales y cacharrear todo lo que pueda hasta que encuentre el resultado que a mí me interesa. Este papel de acuarela, que ya es un poquito mejor, veis que, bueno, pues como se abre la pintura es un poquito más natural, es más interesante. Incluso si yo ahora pasase por encima ya una vez seco, otra capa, una veladura, pues va a responder bastante mejor porque no se me va a mover el color que había debajo. En los otros es muy fácil que la fibra, si yo incido, se me levante y empiece a levantar pelotillas, bueno, queda bastante peor, ¿vale? Veis que este es horrible porque abre muchísimo. Y en este caso, bueno, no ha secado todavía, pero también funcionaría bastante bien. Además, si yo juego con el pincel seco, pues puedo generar esta serie de efectos gracias a que tiene más grano. Eso ya un poquito al gusto de cada cual. De esta forma podríamos forzar efectos de luz o cualquier otra sensación que queramos hacer con nuestra obra, ¿de acuerdo? El papel es un material que llevamos utilizando relativamente poco tiempo. Antiguamente lo que se utilizaba para dibujar o escribir era papiro o pergamino, pero el papel lo inventan en Oriente, en China, y a partir de entonces pues la verdad es que se dan cuenta que es mucho mejor soporte para hacer este tipo de obra, ¿no? Básicamente, cómo se fabrica un papel o la composición que lleva un papel es, como hemos dicho antes, pasta de celulosa y fibras vegetales. Mayoritariamente algodón, sobre todo en el caso del papel de acuarela, que es sobre el que estamos centrando la atención. Cuanto mayor porcentaje de algodón lleve el papel, mejor calidad va a tener ese papel. Y además, si las fibras de ese algodón son fibras más largas, todavía mejor será ese papel, porque va a resistir mejor la humedad del agua, de la acuarela o de las aguadas de tinta que le demos. En el proceso de elaboración, además, es muy importante cómo se le da el apresto que lleva ese papel. Antiguamente se hacían aprestos que eran muy ácidos y que hacían que se amarilleara mucho ese papel. Últimamente o recientemente ya, en tiempos más modernos, se utilizan unos aprestos sintéticos con pH neutro y con unos niveles de alcalinidad óptimos para que el papel sea más duradero. Yo os he traído aquí un pequeño catálogo de papeles de tipo Arches, papeles franceses, en este caso de marca Canson. Hay un montón de marcas, tenemos, yo que sé, Canson, Fabriano, Winsor & Newton, Hahnemühle, un montonazo de marcas. En este caso tengo este muestrario de distintos tipos de papeles de la marca Canson. Aquí podemos observar otra de las características fundamentales de un papel, que es el grano y el peso, los gramos que tiene. Nos podemos encontrar papeles desde 12 gramos, el peso se calcula de gramos por metro cuadrado de papel, ¿de acuerdo? Pues hay papeles muy finitos, papeles japoneses u orientales, a partir de 12 gramos, hasta nos podemos encontrar papeles de hasta 640 gramos el metro cuadrado. En principio, cuanto más grueso sea el papel, mejor va a resistir la humedad. Entonces siempre vamos a optar por un papel de al menos 300 gramos, yo es lo que recomiendo, 300 gramos por metro cuadrado. Luego el tipo de grano, pues ya un poquito, como hemos dicho antes, al gusto de cada cual. Generalmente nos lo van a presentar en pliegos con sus barbas en los 4 lados. Eso también le da un poquito más de presencia a ese papel. O también lo podemos encontrar en blocks. Los blocks pueden venir hojas sueltas, encuadernado con una espiral, por ejemplo, o encolados en uno de los lados solamente. Bueno, hay otras presentaciones que son muy interesantes en las que los papeles vienen todos los 4 lados encolados, excepto una esquinita. Entonces tú puedes pintar directamente sobre el papel y no se va a arrugar, porque por muy bueno que sea el papel siempre se va a arrugar, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo utilizar esos blocks pintando sobre el bloc directamente sin despegar la hoja que estoy utilizando, y cuando acabo, pues con una regla o algo así finito, lo paso a partir de esa punta que viene despegada y voy pasando la regla hasta que despego la hoja. Eso estaría bastante bien. Pero generalmente la verdad es que usamos pliegos sueltos porque hay tamaños mayores.
Los blogs no los hay muy grandes, entonces bueno, de 50 por 70 yo creo que no comercializan ningún blog. Entonces generalmente vamos a usar hojas sueltas, ¿vale? Y esas sí que van a presentar las barbas en los 4 lados, que la verdad es que le dan una presencia bastante interesante. Como veis en este catálogo, pues podemos ver distintos granos y gramajes, ¿de acuerdo? Hay papeles muy finitos y muy lisos, seguramente prensado en caliente, y podemos llegar hasta un papel pues que ya es casi una tabla, vamos, es un cartón muy grueso, y en este caso, pues bueno, tiene un grano medio, un poquito más marcado quizá que lo que a mí me gusta. El papel normalmente tiene dos caras, bueno, todos los papeles tienen dos caras, pero son distintas generalmente. En uno de los lados es donde va a estar mayor capa de apresto, y entonces va a repeler un poquito más el agua. ¿Cómo vamos a identificar el lado bueno? El lado bueno entre comillas, porque ya sabéis que yo siempre digo que cada uno trastea y prueba, y el resultado que más le interesa es el que va a emplear, ¿de acuerdo? Pero, en teoría, el lado que está más preparado para recibir agua en la acuarela es en el que yo puedo ver la marca de agua al trasluz escrita del derecho. Es decir, la marca de agua, si le doy la vuelta a papel, pues voy a leer las letras en efecto espejo, ¿no? Como das la vuelta. Por el lado que se lee bien, ese es el lado bueno, en teoría, del papel. Luego ya cada uno ya algo que decide qué es lo que más le gusta. Por muy bueno que sea el papel que decidamos utilizar, tal cual viene de fábrica, digamos, no conviene utilizarlo. Se puede utilizar, no pasa nada en realidad, pero ya os decía antes que por muy bueno que sea y muy grueso que sea, siempre va a tender a abarquillarse, a doblarse bastante con la humedad. Para intentar evitar eso, vamos a tener que hacerle un proceso anterior antes de poderlo utilizar, para que luego el papel no se nos arrugue tanto a la hora de trabajar sobre él. Este proceso es relativamente sencillo y consiste en humedecer el papel primero. Lo podemos hacer de varias formas, bien metiéndolo debajo del grifo, o como en este caso, que yo lo voy a hacer así de otra forma. Lo que vamos a hacer es sumergirlo en una cubeta con agua fría. Siempre el agua tiene que ser fría. Lo vamos a meter que se empape bien por las dos caras durante un ratito. Bueno, hay tablas de tiempo para esto, pero bueno, tampoco vamos a ser tan técnicos. Lo dejamos un momentito que se empape bien todo, ¿de acuerdo? Y cuando vemos que ya se ha humedecido por las dos caras, vamos a sacarlo y escurrirlo un poquito. Una vez que ya está escurrido, yo voy a disponer sobre la mesa un tablero un poquito mayor que el tamaño del papel. Y simplemente lo que voy a hacer es seleccionar la cara por la que puedo leer la marca de agua, en este caso guarro, no sé si se aprecia en la cámara, pues me temo que no, donde yo pueda leerlo del derecho, en este caso por este lado. Simplemente lo voy a dejar aquí apoyado. La tabla, si es un poquito porosa, mejor que mejor, porque va a absorber un poquito la humedad, pero bueno, lo podemos hacer sobre cualquier superficie. A continuación vamos a utilizar este chisme. Estos rollos de cinta encolada, no sé si los conocéis, funcionan con agua. Entonces, yo lo que voy a hacer es cortar 4 trozos del largo del papel, a uno de los lados, 2 para la parte larga y 2 para la parte corta. Veis que se corta muy fácil con las manos. Y esta cinta, si os fijáis, por un lado brilla más que por el otro. ¿Eso qué quiere decir? El lado que brilla lleva una cola vegetal. Bueno, no recuerdo muy bien si es animal o vegetal. El caso es que es una cola que se activa con la humedad. ¿Qué ocurre? Que si yo pegase este papel con una cinta de carrocero normal, no pegaría porque el papel está mojado. Y además, si llegase a pegar, además de dejar restos de petróleo y guarrería, amarillear el papel ahora, cuando empiece a tensarse, cuando empiece a encogerse, una vez que se seque, arrancaría la cinta o partiría el propio papel. El papel tiene mucha fuerza, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, aprovechando que el papel está húmedo y que esta cinta nos permite esa propiedad que está adhesivada solamente cuando está húmeda, vamos a pegarlo. Yo lo que voy a hacer es humedecer un poquito la parte que brilla y voy a pegar. Siempre un papel se tensa o se pega. Si yo empiezo por este lado
el siguiente siempre va a ser el contrario, ¿vale? Nunca empezaremos por un lado, el lado derecho y luego por arriba, por ejemplo. Si yo empiezo por el lado derecho, la siguiente cinta que pongo va a ser la del lado izquierdo. Si hubiese empezado por arriba, la siguiente sería la de abajo. Siempre enfrentando cada punto de pegado. ¿Por qué estamos haciendo esto? Os decía que el papel, al haberlo mojado, pues se va a arrugar, se dilata, y al secar contrae. De esa forma se va a quedar bastante tenso, y además las fibras del papel, digamos que tienen memoria. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que ya se han arrugado, ya se han doblado una vez, pues luego ya no van a doblar tanto, ya no se doblan prácticamente cuando ya trabaje sobre el papel con mi acuarela. Entonces por eso hacemos este proceso. ¿Se puede pintar sin hacer este proceso? Pues sí. Sobre todo si no vamos a cargar demasiado el papel de acuarela. Pero bueno, pudiéndolo hacer bien, pues lo hacemos bien, ¿no? ¿Para qué lo vamos a hacer mal? Yo siempre digo que toda esta parte de preparativos a la hora de pintar, para mí ya es pintar, ¿no? Es una parte muy importante que yo la verdad es que la disfruto muchísimo. Preparar un papel, tensar una tela en un bastidor, toda esa parte del proceso de la pintura, la verdad que es bastante divertido y bueno, forma parte del proceso de la pintura, ¿no? Tampoco hay prisa con terminar una pintura, vamos a disfrutar un poco de todo lo que nos ofrece el pintar, ¿vale? Bueno, pues humedezco también este otro papelito y lo pego por la parte de arriba ahora. Dejamos, pues no sé, como un par de centímetros o así que lo pise el papel, porque ya os digo, el papel va a encogerse. Entonces si lo pegamos muy al filo, terminaría por soltarse al encoger un poquito el papel, ¿de acuerdo? Entonces que tengamos un poquito de margen, yo le paso siempre por aquí la uña un poco para quitar exceso de agua que se haya acumulado. Cuando el papel vaya encogiendo, mientras está la cinta también mojada, porque está en contacto con el papel mojado, le va a permitir encogerse. Y una vez que se seque el papel, se seca también la cinta y ya se queda ahí pegado. ¿De acuerdo? Pondríamos el último trozo. Más o menos. Lo pegamos bien. Le paso un poquito la uña por aquí también. Y ahora simplemente tendríamos que dejarlo secar. Siempre lo dejaremos secar en plano. Si yo lo dejo secando en vertical, el agua que hay en el papel va a irse escurriendo hacia abajo y va a secar antes arriba que abajo. Por lo tanto se van a generar tensiones extrañas en el papel y nos lo van a dejar arrugado. Entonces siempre lo dejamos secar en plano, ¿de acuerdo? Podríamos ponerle un papel secante que lo ayudase a secar un poquito antes por encima con un peso, una prensa o algo, pero tampoco hace falta ser tan técnico, ¿de acuerdo? Entonces simplemente lo vamos a dejar un ratito secar, tardará, pues no sé, unos minutos, media hora, una hora al máximo, y el papel estará en unas condiciones perfectas para trabajar con él. Una vez hubiese secado el papel y ya hubiésemos terminado el trabajo, pues tendríamos que retirar el papel de aquí. En este caso yo no voy a dibujar nada, os explico un poco cómo tendríamos que levantarlo. Este papel en concreto lo dibujará mi querida alumna Marta, porque se lo he robado a ella. Están las tiendas cerradas, no he podido comprar papel y he cogido algo de aquí de clase, así que ya tienes un papel preparado para cuando volvamos a clase y encima esta clase te la dedico a ti, o sea que fíjate. Os decía que una vez que esté seco podré trabajar sobre él. Y una vez que acabe mi trabajo, lo que tendré que hacer para levantar otra vez esta cinta y tener mi papel perfecto es muy sencillo también. Os he dicho que el adhesivo de esta cinta funciona con el agua. Bien, pues una vez que está seca, si la vuelvo a humedecer, volverá a reactivarse el adhesivo. Entonces lo único que voy a tener que hacer es, con mucho cuidado, para no tocar el dibujo ya terminado, cogeré con una brocha otra vez y con agua caliente a ser posible, porque va a funcionar más rápido, lo que haré es ir humedeciendo, dándole agua por aquí, por la cinta, intentando que vaya entrando por los bordes, ¿de acuerdo? Con mucho cuidado de no entrar dentro del dibujo. Y vais a ver que con el agua caliente se va ablandando el adhesivo otra vez hasta que sale prácticamente solo, ¿de acuerdo? El secreto para no desgarrar el papel una vez terminado el dibujo a la hora de quitar las cintas es que salga muy fácilmente. Yo nunca voy a forzar el despegar la cinta, ¿vale? Tiene que ir saliendo muy suavemente, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos nuestro dibujo perfecto con un papel muy recto y estupendo. Por mi parte nada más, espero que no haya sido muy rollo, que os haya resultado medianamente interesante la clase de hoy.
De todas formas espero vuestros comentarios, que podéis escribir debajo de la pantallita. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos si no lo estáis todavía, le podéis dar a la campanita y os avisará cada vez que suba algún vídeo nuevo. Y si creéis que le puede interesar a alguien, pues por favor compartidlo. Hasta la próxima. Acordaos que vuelve a haber otro reto para los más observadores. Comentadme en comentarios si os habéis dado cuenta de algún cambio que ha habido en mí durante la grabación del vídeo y vamos entrenando esa capacidad de observación. Si de verdad que en este vídeo me iba a quitar la gorra para que vierais el corte de pelo, pero es que es nueva y me da pena quitármela.